Estas son las Nike Invincible 3, la nueva edición de la Invincible, una zapatilla que ya sabéis que tiene media suela completa de Zoom X, y en este análisis os cuento todos los cambios, todos los detalles que ha habido en esta nueva zapatilla porque tiene nuevo upper, más Zoom X, pero eso no significa más amortiguación, nuevo ajuste del collar del tobillo. Bueno, en general una zapatilla completamente nueva que poco se parece a la Invincible 1 y 2, y en este vídeo os cuento lo bueno, lo malo, lo mejorable y todos los cambios de esta Invincible 3. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy, si estás viendo esto en YouTube, estamos con las Nike Invincible 3, uno de los grandes lanzamientos de Nike en este 2023, la tercera edición que la verdad que ha llegado bastante rápido con respecto a la Invincible 2, que apenas tiene menos de un año, y hemos visto cómo se ha renovado rápidamente la zapatilla con muchos cambios. Es verdad que de la Invincible 1 a la Invincible 2, la verdad que los cambios fueron menores, la verdad, algún retoque en el upper y poco más, pero en esta Invincible 3, pues prácticamente es una zapatilla completamente nueva en todos los sentidos, tanto la forma, la geometría, el diseño, los materiales utilizados, la propia respuesta de la zapatilla ha cambiado, la estabilidad ahora es mucho mayor, el ajuste. Todo es prácticamente nuevo en esta Invincible 3, así que en este episodio, en este vídeo, os voy a enseñar pues todos los detalles de esta zapatilla. Llevo corriendo con ellas unas cuantas semanas ya, haciendo todo tipo de entrenamientos con ellas, y la verdad tengo que decir que, os adelanto, me gusta más esta zapatilla a ritmos un poquito más ligeros, rodar pero a ritmo ligerillo, que ritmos de recuperación, días de recuperación, que esos eran los ritmos en los que yo encasillaba a la Invincible 1 y 2, que no había tantos cambios entre ellas, porque me gustaba mucho esa sensación de almohada que tienen las Invincible, la 1 y la 2, quiero decir, muy blanditas, y esa sensación de tan blanditas ha desaparecido, no ha desaparecido, sino que ahora es menos presente, pero sin duda esa magia de la 1 y la 2 ha desaparecido en esta Invincible 3, que opta en este caso esta generación por mucha más estabilidad, y eso es algo en lo que Nike nos recalcó muchísimo en la presentación hace unas cuantas semanas, que tuve la oportunidad de ir, pero sobre todo se nota al correr con la propia zapatilla o simplemente al caminar con ella. Es una base mucho más ancha, una espuma un pelín más firme. No solo la espuma es firme, yo creo, sino simplemente la capa intermedia que tiene entre la plantilla y la propia espuma es más firme. Bueno, ahora existe esa capa, antes no existía esa capa. La propia suela, el caucho reforzado que tiene en la suela, también aporta un poquito de dureza, un poquito de firmeza a la zapatilla y la hace más estable. Y la propia zapatilla en total, en general, se ha ensanchado tanto en la zona del talón como en la zona del medio pie para ser una base mucho más estable, y pasando a ser así una zapatilla más estable en general para todo el mundo. Para aquellos que no tengan referencia de las Invincible, la Invincible nació como una zapatilla de entrenamiento, pero manteniendo la mejor espuma de Nike, que es el Zoom X. El Zoom X es el material de la media suela, es el material que encontramos en zapatillas como las Vaporfly Next, en las Alphafly, en otros modelos de Nike combinado con otras espumas, pero en el caso de la Invincible era la primera zapatilla de Nike que tenía toda la media suela de Zoom X y además sin ningún tipo de placa, es decir, una zapatilla de entrenamiento, pero manteniendo las bondades de la espuma Zoom X, que es básicamente mucho retorno de energía, mucha amortiguación, mucha conservación de la musculatura después de los entrenamientos. Por tanto, la convirtieron las primeras versiones, y esta también, en una zapatilla de entrenamiento diario, de rodar, de días de recuperación, pero sobre todo de meter kilómetros por semana, manteniendo la musculatura a tono sin dejarnos reventados después de una tirada larga o algo así. En esta Invincible 3, la espuma Zoom X de la media suela se mantiene, tenemos al 100% toda la media suela es Zoom X, y en esta ocasión incluso un poquito más, han aumentado un par de milímetros me parece, no sé si eran 2 o 3 milímetros más de altura de la zapatilla, y tenemos un drop total de 9 milímetros que también se mantiene intacto, pero como digo, toda la media suela al completo es Zoom X, por lo que tenemos la mejor espuma de Nike para conservar las piernas y aportar también entre firmeza y amortiguación. En esta ocasión esta zapatilla apuesta más por la firmeza, por los comentarios que ya he dicho que han aplicado en esta zapatilla, además de la nueva geometría y demás, pero sobre todo 100% Zoom X es la característica estrella de esta Invincible, y en concreto de la Invincible 3. Resumen rápido de la zapatilla: esto es una talla 44, si te sirve de referencia yo llevo 44 o 10 USA mejor dicho en el resto de zapatillas de Nike, tanto en Vaporfly, Alphafly utilizo 44 también, en zapatillas de entrenamiento tipo Pegasus también utilizo 44, y en general utilizo la talla 10 USA y 44 en otras marcas por si te sirve de referencia a la hora de comprarlas. Yo he mantenido en la misma talla en esta Invincible 3 que en otras zapatillas. Peso unos 315-320 gramos en mi talla.
Creo que ha aumentado unos poquitos gramos con respecto a la 1 y a la 2. Sí que es verdad que la 1 y la 2, una de mis mayores críticas era que en el upper, en toda la zona del collar del tobillo, había mucho acolchado externo. Un acolchado que no tenía ningún sentido, nada más que añadía peso porque no estaba en contacto con el tobillo ni nada. En esta ocasión, el upper de las Invincible 3 es mucho más refinado. Un pelín más ventilado, pero sigue siendo un upper bastante cerrado, un upper que da bastante estructura, ahora comentaré más detalles sobre él, pero donde más cambios hay con respecto a las anteriores es, como digo, en la zona del collar del tobillo, porque ya sabéis en el vídeo, si estáis viendo el vídeo, os habré dejado por Instagram, en @palabra-de-runner, muchos reels, muchas fotos de las Invincible 3 durante estas semanas, y el collar del tobillo pues ahora es mucho más estilizado y el acolchado lo tenemos en la zona interna más que la externa. La externa es bastante normalita y ya sin esos gramos extra de peso que tenían en las anteriores. Decía esto del peso porque ahora, aunque hayan ahorrado el peso ahí, como han aumentado a su vez la cantidad de Zoom X que tenemos en la media suela, pues prácticamente el peso no se ha bajado, sino que incluso ha aumentado unos poquitos gramos a cambio de tener una zapatilla, como he dicho al principio, más estable. Ya lo he dicho, drop de 9 milímetros, es una zapatilla de tipo de entrenamiento, yo la encasillaría en entrenamientos. Evidentemente, si tienes piernas, si tienes patas, puedes ir muy rápido con esta zapatilla, pero una vez que ya pasas de ciertos ritmos, que yo por ejemplo no haría con ella nada más rápido de 4.15, 4.30, una cosa así, hasta 4.30, 4.20 se comporta muy bien, y por debajo de ellas, de ese ritmo, sí las utilizaría, se podrían utilizar, pero evidentemente hay muchas otras zapatillas que para hacer días de umbrales o días de series y cosas así, pues mucho mejor. Esta es mejor para rodar continuo, que si te pilla algún día que quieras hacer algún cambio de ritmo y quieres utilizarla, pues puedes sin problema, pero más o menos de 4 a 30 minutos por kilómetro hacia más abajo, es decir, más lento, a 6, a 6,5, en todo ese rango de ritmos funcionan muy bien, y ya he dicho, sin placa de carbono de ningún tipo, ni placa de nylon, ni nada de eso, simplemente espuma Zoom X y ya está. Paso ahora a comentaros lo que para mí es la parte mejorable de este Invincible 3, incluso que ha ido hacia atrás con respecto a los otros modelos, y es el collar del tobillo. Estaba comentándolo hace un momento, que ahora es menos acolchado externamente y demás, y a priori parece un collar del tobillo pues normal, básicamente por fuera estilizado, por dentro con un poquito de acolchado, no muy blandito, pero un acolchado firme que parece muy cómodo, porque además en toda la parte interna no hay ningún tipo de costura, no hay unión de materiales, no hay roces ni hay nada, pero el problema viene que cuando te pones las zapatillas tienes la sensación de que el tobillo siempre queda suelto. Para mí ese es el punto negativo de esta Invincible 3. Te pones a correr con ellas y sientes como que el tobillo no es que se deslice, no es que se vaya a salir, pero tienes esa sensación de tener la zapatilla muy suelta de la parte del tobillo. Te paras, te pones a intentar apretar más toda la zona de la lazada, los cordones, y aunque aprietes todo eso, toda la parte central del pie, para que digamos que abrace mejor el pie, la zona del tobillo sigue quedando un poquito suelta. Y es más, llega un punto en que por mucho que te aprietes la zona central, el pie lo sientes como presionado, lo sientes como que te está ahogando el pie, pero la zona del tobillo no mejora, la zona del tobillo parece que sigue suelta. La solución a esto, que yo he encontrado y que he visto que mucha otra gente ha tenido que recurrir a ella, es el último agujero de los cordones. Ya sabéis que casi en muchas zapatillas, no en todas, pero en el 99% de las zapatillas del mercado tenemos un último agujero para pasar un ojal de los cordones. Ese cordón suele venir sin pasar ese agujero, y hay gente que utiliza ese último agujero para cerrar más el ajuste del tobillo y tener una sensación de más presión y un mejor ajuste en la zona de la articulación. Yo en mi caso nunca utilizo este último agujero, siento que estoy demasiado agobiado con ese agujero último, pero con estas Invincible 3 he tenido que recurrir irremediablemente a ese último agujero para tener una sensación buena de ajuste en el tobillo. Por tanto, como estáis viendo aquí, las tengo pasadas por el último agujerillo y básicamente pues me hago el típico nudo del corredor, no sé si se llama runner's knot en inglés, y se cierra más el tobillo y así se siente como que la zapatilla no se va a salir, no te desliza el tobillo, y para mí esa es la parte más mejorable de estas Invincible 3, que no me ocurría con los anteriores modelos y en esta ocasión sí ocurre. He probado otros calcetines, bueno, es que no soy el único al que le ocurre, he visto que más gente le ocurre y efectivamente se tiene la sensación de que el tobillo va suelto. Es una cosa, digamos, como del agarrado interno, de que la boca de la zapatilla es demasiado amplia. No sé exactamente cuál es el problema de diseño de la propia zapatilla, pero al menos con ese último agujero de la zapatilla, si te la compras y sientes ese es el problema, pues con el último agujero lo vas a poder solucionar. Y repito que es algo solo de la parte del collar del tobillo, porque por ejemplo la lengüeta es muy mullida en la parte superior y es una lengüeta normal, no está cosida lateralmente, pero aún así no se mueve hacia los lados ni se mete, es una lengüeta muy cómoda, y el upper en sí en general, a mí al menos me resulta más cómodo que el de la Invincible 1 y el de la Invincible 2. Es un upper menos tosco, sigue siendo un upper de Flyknit pero bastante rígido,
rígido y sobre todo mucha rigidez en la parte lateral de ambos lados de la zapatilla, porque si lo veis a contraluz es difícil que lo muestre en el vídeo, pero intentaré poner imágenes y si no simplemente podéis ver como hay una especie de tejido como que le va dando forma, como si fuese una red de tubería de un suelo radiante, una cosa así, que le da mucha estructura a la parte superior de la zapatilla y también aporta a la estabilidad general de la zapatilla. Y hablando de estabilidad, ya que estaba con la parte del talón, pues tenemos este clip de plástico que ya lo tenían las Invincible 1 y 2, pero era de otra manera y era mucho más blando. Y en esta ocasión todo el clip que rodea al talón ahora es mucho más firme y llega mucho más adelante. Incluso he visto que hay gente que en los giros en la parte delantera lo puede incluso sentir en el pie. No es mi caso, yo no he sentido el clip para nada, pero ese clip ahora es mucho más rígido y la flexión lateral de la zapatilla es muy complicada. Es una zapatilla que ha ganado en estabilidad en ese sentido y pese a tener una espuma tan blanda, tanto el clip como la dureza de la suela, como la parte interna de la plantilla, la parte que está debajo de la plantilla, todo ello en conjunto hace que la zapatilla sea muy estable porque no torsiona lateralmente. Se puede ver también como toda la anchura delantera en la zona del medio pie y en la zona del talón, ahora la zapatilla tiene una base mucho más amplia para, pues lo que decía, para lo mismo, para pisar el suelo y que la zapatilla no ceda lateralmente para ser inestable, porque al final algo que aportan, por ejemplo, las placas de carbono a las super zapatillas es que si las espumas son muy blandas, las placas de carbono aportan un poquito de rigidez y en este caso en una zapatilla de entrenamiento de este tipo, en el que tenemos toda la media suela de Zoom X, que es una espuma tan blanda, de no hacerla antitorsión, digamos, es fácil que la espuma se ceda lateralmente y por eso había mucha gente, en mi caso no me ocurría, pero hay mucha gente que el Invincible 1 y el Invincible 2 la sentían una zapatilla inestable, porque obviamente no todos tenemos una técnica de carrera perfecta, nos cede el pie o tenemos articulaciones un poco más débiles de tobillo y demás, y es fácil que nos ceda el pie pues si la espuma es muy blanda. Y en este caso todos los elementos que proporcionan estabilidad y que proporcionan antitorsión de la zapatilla hacen que sea mucho más estable que la Invincible 1 y la Invincible 2. Y antes de continuar, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que es BP, y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque los ahorros en combustible siguen, aunque el gobierno haya eliminado ya las ayudas que hemos tenido durante los últimos meses. Si repuestas carburantes BP con tecnología Active, acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta Mi BP, y es muy sencillo cómo funciona, te explico. Te descargas la aplicación de Mi BP en tu iPhone o en tu Android, te registras en unos segundos, es 100% gratis, y cada vez que vayas a repostar a una estación de servicio de BP, escaneas el código QR que hay en la propia aplicación y listo. O también puedes presentar tu tarjeta Mi BP, la tarjeta física, para tener este ahorro. Automáticamente acumularás esos 10 céntimos por litro y la próxima vez que vayas a repostar podrás descontarte el 100% de todo lo que acumules si repostas BP Ultimate con tecnología Active. Y ojo que 10 céntimos por litro se notan y mucho. Este descuento es el mismo para la península, para Baleares y para Canarias, pero si estás en Canarias recuerda que puedes acumular más todavía comprando en establecimientos Hiperdino, porque por cada 30 euros de compra ahorrarás 1 euro para repostar en las estaciones de servicio BP y viceversa. Así que ya sabes, solo tienes que registrarte en el programa Mi BP para conseguir el máximo ahorro. Te dejo todos los detalles en la nota del episodio y si no, puedes entrar directamente a su página web a mibp.es o a plandinobp.es si estás en Canarias. Y pasando a la suela externa, la zona que está directamente en contacto con el asfalto, con el camino, con el pavimento, por donde vayas corriendo, básicamente por la tierra, si lo utilizas por tierra, también ha cambiado mucho con respecto a los últimos modelos, al 1 y al 2. Tenemos en esencia el mismo diseño este de gofre, de waffle que tiene Nike en muchas de sus otras zapatillas, y una de las cosas que yo más achacaba negativamente a la 1 y a la 2 era que tenía una durabilidad limitada, porque en las zonas de la suela laterales donde la suela se mezcla con el Zoom X, ahí al menos en mi caso se me acababan despegando las zapatillas a los 200, 300, 400 kilómetros, empezaban a rajar y a aparecer zonas despegadas en los laterales de la zapatilla, y en este caso creo, aunque todavía no llevo tantos kilómetros con ellas, no llevo 300, 400, no os puedo hablar a muy largo plazo, pero creo que por el diseño y por como yo voy viendo que va el desgaste de la zapatilla, que ahora mismo es mínimo la verdad, creo que esa zona de debilidad que tenían las Invincible 1 y 2 lateralmente con las zonas despegadas, creo que se ha podido solucionar. También es un caucho que siento que es un pelín más grueso incluso, por tanto tendríamos un poco más de durabilidad y tiene un poco más de dureza, y esto se une otra vez con lo que comentaba antes. La dureza de esta suela hace que sea una zapatilla más firme en el choque contra el asfalto,
zapato y se sienta tanto más firme como más estable. Por tanto, la suela es bastante parecida, es como una evolución de las suelas anteriores. En asfalto, en tierra seca, normal y corriente, la tracción me ha parecido buena. Es verdad que en pavimento mojado, en días de humedad, de lluvia y demás, sobre todo en aceras de ciudades y demás, hay que tener un poco más de cuidado. Ya sabéis que Nike, en cuanto a la tracción en mojado, no es uno de sus fuertes, así que en este caso seguimos más o menos igual, pero creo que los problemas de durabilidad que tenían las anteriores me parece que se han solucionado, al menos a priori, por lo que estoy viendo cómo está evolucionando el desgaste en estas muchas salidas que llevo en las últimas 3-4 semanas. Y ya vamos con el resumen. ¿Para quién es esta Invincible 3? ¿Qué tipo de corredor es el objetivo de esta zapatilla? Pues está indicada para corredores que busquen una zapatilla de entrenamiento diario, una zapatilla con la que meter muchos kilómetros, que prioricen la estabilidad por encima de la amortiguación. Sí, la Invincible sigue siendo una zapatilla amortiguada, pero aquellos que tengan la referencia mental de la 1 y la 2 van a encontrar en esa zapatilla una zapatilla mucho más firme. Que esto también puede ser interesante porque había gente que esa chiclosidad de la Invincible 1 y 2 directamente no le convencía y por tanto esta zapatilla probablemente le guste mucho, salvando esos detalles, que es un detalle importante pero es subsanable con el tema del último agujero de los cordones, el detalle de que el tobillo queda un poquito suelto según como tengas el pie, al menos a mí me pasa, pero se puede subsanar con el último agujero de la zapatilla. Salvando ese detalle, creo que es una muy buena zapatilla de entrenamiento, eso sí, evidentemente, a un precio alto también. Sale por 190 euros de precio de salida, ya ahora mismo, ya ha salido en febrero de 2023. Si estás viendo este vídeo o estás escuchando este podcast un poco después, échale un vistazo a los enlaces que te dejo en las notas del episodio en la descripción del vídeo, porque estará ahí el mejor precio disponible en ese momento. Y es una zapatilla, como digo, que para gente que priorice una zapatilla de entrenamiento muy cómoda y muy estable para el día a día. Si no te gustó la 1 y la 2, te gustará la 3. Si te gustaba muchísimo la 1 y la 2, estas probablemente no van a tener esa magia de zapatilla tan blanda y reactiva y comodísima que era la 1 y la 2. Es una zapatilla diferente, así que si ves en algún outlet o en ofertas o lo que sea la 1 y la 2 por 70, 80, 90 euros, pues evidentemente de ese precio a 190 euros hay muchos euros, así que aprovecha y pues hazte con algunas Invincible 1 y 2 si quieres tener de fondo armario para cuando tengas que empezar a hacer kilómetros antes de que se acabe el stock total y ya solo queden Invincible 3. A mí los cambios en favor de la estabilidad de esta Invincible 3 me gusta el camino del que va la zapatilla. Es verdad que he hecho un poco de menos esa sensación tan rebotona de la 1, sobre todo para mí la 1 incluso era más rebotona que la 2, pero esta Invincible 3 creo que es una zapatilla muy versátil y para gente que pueda moverlas bien, es una zapatilla súper versátil para prácticamente casi cualquier entrenamiento. Yo ya he dicho que lo utilizaría solo para rodajes ligeros o días de recuperación y bueno, eso, días de entrenamiento diario fácil, pero si tienes piernas y demás, puedes moverla muy rápido, aunque evidentemente llega un punto que ya acaba un poco lastrando porque no deja de ser una zapatilla de 300, casi 20 gramos, 320 gramos y para días sub 4 minutos por kilómetro, pues mejor otras opciones. Y como dije en el análisis en texto en palabraderunner.com, que también tienes el enlace en la nota del episodio, tienes ahí un artículo con un montón de fotos, detalles de esta Invincible 3 y demás. Seguramente las dos palabras que más repito, que más utilizo cuando hablo de las Invincible 3 son firmeza y estabilidad, porque al final son los dos grandes puntos fuertes de esta zapatilla y para aquellos que busquen una zapatilla con esas propiedades, pues esta le va a encantar. Eso sí, 190 euros de salida, ya sabemos cómo es Nike, probablemente estén pronto en ofertas o aparecer algún cupón o las rebajas de primavera o de Semana Santa o de cualquier cosa, así que echar un vistazo a los enlaces que os dejo en la nota del episodio y cualquier cosa que queráis saber sobre las Invincible 3 me lo dejáis por aquí, por comentarios, por iVoox, por cualquier parte, por Instagram, estoy como Palabra de Runner y también por Strava me podéis encontrar como Palabra de Runner. Yo soy Pedro Moya, nos escuchamos en el próximo Diario Runner y os espero en palabraderunner.com.